Buen día, doctor. El día de hoy le presentaremos la bacteria Mycoplasma pneumonia, correspondiente a la materia de Microbiología 1, impartida por usted en el Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. Este trabajo fue elaborado por nosotros, Abdiel Alberto Aramiza Tirado Rechar, su servidor, y Máximo Valadez Padilla, del tercer semestre de la carrera de médico cirujano y partero. Y bueno, a continuación vamos a abordar la clasificación taxonómica de Mycoplasma pneumonia, lo cual va a ser fundamental para comprender la organización biológica y su relación con otras bacterias de características similares, ¿no? Empezando, pues va a pertenecer al dominio bacteria, lo que va a confirmar que se trata de un organismo procariota, o sea, que no va a tener núcleo definido y con una organización celular simple. Dentro del dominio se ubica en el filo Tenericus, un grupo caracterizado por la ausencia de pared celular, lo cual le va a conferir una morfología flexible y pleomórfica, además de una resistencia natural a los antibióticos que van a actuar sobre la síntesis de la pared celular, y un ejemplo de estos pues, son los betalactámicos. La clase Molicus incluye bacterias de tamaño extremadamente reducido, tanto en dimensiones físicas como en su genoma, y estos van a requerir pues aspectos nutricionales complejos, ¿no? Que las van a ser dependientes de ambientes intracelulares o de medios que van a estar enriquecidos para su crecimiento in vitro. Dentro de también de esta clase, pues se va a encontrar el orden Mycoplasmatales y específicamente la familia Mycoplasmatáceas, que va a agrupar microorganismos que van a carecer de pared celular y van a poseer una membrana rica en esteroles, algo inusual en bacterias, pero va a ser esencial para su integridad estructural. El género Mycoplasma va a ser el más relevante dentro de la clínica y va a agrupar múltiples especies, de las cuales Mycoplasma pneumonia va a ser una de las más importantes por su aplicación en infecciones respiratorias, como por ejemplo principalmente en lo que va a ser la neumonía típica, la bronquitis y la faringitis. Esto se va a dar principalmente en lo que van a ser poblaciones jóvenes y adolescentes, que esto lo vamos a ir viendo después. Pero pues, para terminar, pues esta clasificación taxonómica en general pues va a permitir no solo entender la estructura de la bacteria, sino también aspectos que son fundamentales como su comportamiento, su diagnóstico y su tratamiento. Desde el punto de vista microscópico, Mycoplasma pneumonia presenta una de las características únicas que la diferencian del resto de las bacterias patógenas convencionales. En primer lugar, destaca su tamaño extremadamente pequeño que varía entre 0.1 a 0.3 micrómetros, lo cual la convierte en una de las bacterias de vida libre más pequeñas conocidas. Este tamaño tan reducido le permite lo que es atravesar filtros que normalmente retendrían a otras bacterias. Una de sus características estructurales más distintivas es la ausencia de la pared celular, lo cual pues principalmente tiene implicaciones clínicas importantes, como por ejemplo la hace resistente a los antibióticos betalactámicos, ya sabemos, penicilinas, cefalosporinas, que actúan inhibiendo la síntesis de peptidoglicano, ya lo explicaremos un poco más adelante, en cuestión de, bueno, a qué es sensible, pero en su lugar la de pared, pues su estructura externa está compuesta por una membrana citoplasmática rica en esteroles, específicamente colesterol, lo que pues se obtiene del hospedador. Esta membrana pues principalmente le confiere cierta rigidez estructural y funcional. Dada la ausencia de pues esta pared celular como tal, Mycoplasma pneumonia se dice que es una bacteria pleomórfica, es decir, que no tiene una forma definida, puede adoptar formas esféricas, filamentosas o irregulares dependiendo de las condiciones ambientales. Además, esta bacteria no se tiñe con la técnica de Gram, lo que la clasifica como una Gram indeterminada. Por esta razón, su identificación requiere métodos diagnósticos alternativos como cultivos, PCR o técnicas serológicas que, bueno, ya más adelante veremos, pero, bueno, aunando un poco esto en su metabolismo, pues este crece en condiciones estrictamente aeróbicas y posee la capacidad de fermentar glucosa, aunque realmente carece de muchas rutas metabólicas, lo que la hace dependiente de los nutrimentos externos, pues principalmente para sobrevivir, ya que pues está muy limitado con su genoma.
Y cabe recalcar que estas características morfológicas microscópicas, pues no solo definen su biología, sino también el impacto que tiene con el diagnóstico, su cultivo en laboratorio y, por supuesto, ya lo veremos, el tratamiento. Bueno, ya hablando de su morfología macroscópica, tenemos que Mycoplasma pneumonia se cultiva en medios especiales debido a sus requerimientos nutricionales que van a ser específicos, principalmente en lo que va a ser el agar PPLO o medios SP4, que van a contener suero y colesterol para suplir la falta de biosíntesis de esteroles en la bacteria. Las colonias que se van a desarrollar en estos medios pues van a presentar, como se ve en la imagen, un aspecto característico, clásicamente como de huevo frito, debido a que van a tener ahí lo que se ve como un centro denso y profundo, rodeado por un halo más claro y translúcido. Este patrón pues se va a ver observable únicamente con la lupa estereoscópica, ya que las colonias pues, van a ser muy pequeñas. En sí, el tamaño de las colonias va a variar entre 0.1 y 1 milímetro y también dependiendo del tiempo de crecimiento y las condiciones del cultivo. Estas colonias son típicamente, como ya lo dije, translúcidas, lo que va a reflejar la ausencia de la pared celular y la composición particular de lo que es su membrana. El crecimiento de Mycoplasma pneumonia es muy lento, con un tiempo de incubación que a veces puede variar entre 7 y 21 días, y pues esto va a representar un desafío para el diagnóstico microbiológico tradicional. Por eso se dice que no es tan factible obtener resultados rápidos con cultivo. Por lo tanto, en caso de poder detectar esta bacteria, se justifica la necesidad de usar métodos diagnósticos moleculares o serológicos. Y pues esta morfología macroscópica y sus características de crecimiento van a ser cruciales para el manejo en laboratorio clínico, ya que se van a requerir, al menos para el cultivo, medios y condiciones específicas, además de bastante precisión para identificar con éxito la bacteria. Bueno, y ahora hablando de lo que van a ser las características generales de Mycoplasma pneumonia, pues su transmisión se va a realizar principalmente de lo que va a ser persona a persona a través de gotitas respiratorias que van a estar suspendidas en el aire, y pues estas gotitas respiratorias pues van a ser emitidas durante la tos de una persona portadora o infectada, estornudos o el habla cercana. Respecto a su ambiente de crecimiento, va a ser una bacteria estrictamente aerobia. ¿A qué me refiero con esto? Es que va a requerir el oxígeno para su metabolismo y supervivencia. Sin embargo, pues esta bacteria, la característica que tiene es que no va a sobrevivir mucho tiempo fuera del huésped, lo que va a limitar la capacidad de propagación a través de fómites o ambientes inanimados. Por lo tanto, la importancia del contacto directo o cercano para la transmisión de Mycoplasma pneumonia. En relación con su motilidad, pues va a ser una bacteria móvil capaz de desplazarse activamente sobre superficies, pero no va a presentar flagelos, por lo que su motilidad pues, se va a deber a mecanismos de deslizamiento o movimiento por despegue y adhesión de su membrana celular a la superficie. Estas características van a ser muy importantes para después comprender la epidemiología, que después lo vamos a ir describiendo, de las infecciones por Mycoplasma pneumonia, y para establecer las medidas de prevención y de control de forma adecuada. Ahora, bueno, ya lo habíamos mencionado anteriormente, pero lo desglosamos de una forma más específica aquí en este punto. Respecto al metabolismo de Mycoplasma pneumonia, ya sabemos que es una bacteria fermentadora de glucosa capaz de llevar a cabo todas las reacciones necesarias dentro de la vía glucolítica para obtener lo que es la energía. Esto implica que pueda degradar la glucosa a través de la glucólisis, generando ATP en ausencia de otras rutas metabólicas más complejas, dada, ya lo mencionaba, a sus limitaciones genómicas.
Ahora, en cuanto a su reservorio, es importante destacar que Mycoplasma pneumonia infecta exclusivamente humanos, no tiene reservorios animales conocidos, lo que condiciona su epidemiología, que ya veremos, y el patrón de transmisión estrictamente interhumano. En el huésped se localiza principalmente en lo que es en el epitelio del tracto respiratorio superior, donde coloniza y establece la infección, pudiendo progresar hacia el tracto respiratorio inferior, causando cuadros clínicos como bronquitis o neumonía típica, que ya veremos. Además, estas características son fundamentales para entender, ya hablando pues desde el punto de vista clínico de esta bacteria, su diagnóstico y la implementación de medidas preventivas, pues para interrumpir su cadena de transmisión en personas humanas. Y bueno, entre los factores de riesgo que van a favorecer la adquisición y diseminación de la infección, pues van a destacar principalmente adultos mayores, ya que la inmunosenescencia, comorbilidades y la frecuente exposición en entornos cerrados, como pues asilos, centros de atención, su propia casa, pues va a hacer que esta exposición prolongada a estos ambientes cerrados pues tengan afectaciones en poder contraer esta bacteria. También está la exposición prolongada a otros ambientes como las escuelas, que van a ser ambientes cerrados y concurridos, los cuarteles militares, las guarderías o las residencias, donde la proximidad va a facilitar la transmisión por medio de estas gotitas respiratorias y pues la exposición directa o frecuente a estas gotitas respiratorias van a ser provenientes de individuos infectados, que como ya había hablado antes va a ser la principal vía de contagio. Además, con otros factores de riesgo tenemos que el sistema inmune debilitado o un sistema inmune comprometido, ya sea por enfermedades crónicas, inmunodeficiencias, si la persona está en tratamientos inmunosupresores o si cuenta con estados nutricionales deficientes, va a aumentar la susceptibilidad a la infección y puede favorecer formas clínicas más severas. Por lo tanto, la identificación y la comprensión de estos factores de riesgo van a ser esenciales para implementar estrategias preventivas y mejorar el control de los brotes, sobre todo en comunidades vulnerables. Ahora, en esta sección abordamos los principales factores de virulencia que permiten a Mycoplasma pneumonia colonizar el tracto respiratorio, evadir la respuesta inmune del huésped y causar daño tisular. El primer mecanismo crucial es la presencia de organulos de unión especializados, estructuras en la superficie bacteriana que facilitan la adhesión firme y específica al epitelio respiratorio. Estas estructuras contienen lo que son proteínas adhesinas clave, que pues entre ellas destaca la proteína P1, que es la principal adhesina y mediadora de la fijación de las células epiteliales. Además existen otras proteínas adhesinas importantes como lo son la P30, P40 y P90, que contribuyen a la estabilidad y eficacia de la unión bacteriana. Esta adhesión es fundamental para la colonización persistente, ya que permite que la bacteria se adhiera al revestimiento mucociliar y evite ser eliminada por el aclaramiento específicamente mucociliar. Como consecuencia de esta adherencia, pues Mycoplasma pneumonia induce la ciliotasis, que es decir, la detención o parálisis del movimiento ciliar, lo que le altera la defensa mecánica del tracto respiratorio y facilita la colonización y el daño tisular. Ahora, en cuanto a las toxinas y productos tóxicos celulares, la bacteria produce compuestos reactivos como el peróxido de hidrógeno, el superóxido, radicales libres, lo cuales causan daño oxidativo en las células epiteliales y contribuyen a la inflamación local. Ahora, además, pues Mycoplasma pneumonia secreta una toxina específica como toxina CARDS, o por su sigla, bueno, Community Acquired Respiratory Distress Syndrome Toxin, que posee actividad ADP, ribosylante y citotóxica, capaz de inducir un daño celular, inflamación y contribuir a la patogénesis de la neumonía atípica. Finalmente, un factor adicional que favorece la persistencia y, por supuesto, evasión inmunológica
es la variación antigénica, que mediante la cual, pues ya saben, bueno, esto lo sabemos un poco, que la bacteria modifica la expresión de sus proteínas superficiales, en este caso, especialmente las alecinas, lo que finalmente dificultan el reconocimiento por parte del sistema inmune del huésped y promoviendo infecciones recurrentes o crónicas. Y bueno, a manera de conclusión, en cuestión de sus factores, pues en conjunto permiten a esta bacteria establecer una infección prolongada y causar daños significativos en el tracto respiratorio del huésped. En epidemiología tenemos que Mycoplasma pneumonia pues va a ser una causa frecuente de lo que van a ser las infecciones respiratorias, especialmente en la población pediátrica. Y pues va a ser el responsable de un porcentaje importante de lo que van a ser cuadros respiratorios que pueden ir desde infecciones leves hasta neumonías atípicas. Eh, epidemiologi- Epidemiológicamente, pues las epidemias por esta bacteria van a tender a presentarse en los meses de verano y otoño. Esto básicamente es debido a factores climáticos y de comportamiento social que van a favorecer más la transmisión. Y pues la vía principal de la transmisión pues va a ser de persona a persona. También se puede dar a través de aerosoles generados por la tos, lo que facilita pues, la diseminación en ambientes también donde hay contacto cercano entre individuos, ya sea en personas portadoras, en personas infectadas, pues es un factor importante. Es por eso que va a ser común observar brotes epidémicos en lo que son espacios cerrados, como escuelas, guarderías y otras comunidades, donde la concentración y la proximidad de personas va a favorecer la propagación rápida del microorganismo. Y en términos de carga clínica, Mycoplasma pneumonia pues, va a representar aproximadamente entre el 15 y el 20% de las neumonías adquiridas en la comunidad, en este caso en adultos, mientras que en niños mayores de 5 años y adolescentes la proporción va a aumentar a un 30 y un 40%, siendo una de las causas más comunes de neumonía en estos grupos etarios. Por lo tanto, este perfil epidemiológico pues, va a ser fundamental, ya sea para el diagnóstico diferencial o para la planificación de estrategias preventivas y del control en la comunidad. La patogenia de Mycoplasma pneumonia inicia con la entrada de microorganismo al tracto respiratorio a través de la inhalación de gotitas aéreas contaminadas. Una vez en las vías respiratorias, la bacteria se adhiere firmemente a las células epiteliales respiratorias mediante las proteínas específicas de su organela terminal, conocida como adhesinas, ya lo mencionábamos. Esta lesión es esencial para la colonización, ya que impide que la bacteria pues, sea eliminada por el sistema mucociliar y permite la persistencia en el epitelio respiratorio. Posteriormente, la bacteria produce toxinas, compuestos reactivos, principalmente peróxido de hidrógeno y radicales libres que alteran la función de este epitelio, provocando daño celular y, por supuesto, ciliestasis, que es decir, la detención del movimiento ciliar. Este daño epitelial contribuye a la disfunción de las vías aéreas y favorece la invasión y la inflamación. Además, Mycoplasma pneumonia induce lo que es la producción de citocinas proinflamatorias, siendo la interleucina 8 una de las más relevantes, ya que esta actúa como un potente quimio atrayente, reclutando a células inflamatorias, principalmente neutrófilos, hacia lo que es el epitelio respiratorio. Y pues, dicho esto, la acumulación de estas células inflamatorias genera una respuesta inflamatoria local intensa que puede resultar en la inflamación de vías aéreas, edema y una hiperrespuesta bronquial. Aunque bueno, esto ya también lo veremos un poco más adelante con lo que son las manifestaciones clínicas de una forma más detallada. Pero pues hay que decir que este proceso inflamatorio y el daño tisular pues son responsables de la mayoría de sus manifestaciones clínicas que justamente explicaremos más adelante. Y bueno, hablando de lo que hace la patogenia en general, si se fijan en la parte izquierda del esquema, pues vemos la estructura de Mycoplasma pneumonia. Aunque es una bacteria muy pequeña y sin par celular, pues va a tener una estructura especializada para adherirse al epitelio respiratorio. Va a contar con la adhesina P1 o P3 en este esquema,
y va a estar localizada en una estructura denominada superficie de adherencia. Esta va a ser clave para que el micoplasma se ancle firmemente a las células epiteliales ciliares del tracto respiratorio. Una vez que se adhiere Mycoplasma pneumonia, va a producir peróxido de hidrógeno y además otras especies reactivas de oxígeno que van a dañar el epitelio respiratorio. También pueden secretar hemaglutininas y otras adhesinas que van a facilitar la interacción con el huésped. Y pues todo esto lo podemos ver en este recuadro que está de color gris. También como otros factores de riesgo del huésped, pues se van a listar factores que van a facilitar a la infección. Por ejemplo, ahí se ve en la imagen el tabaquismo, el EPOC, el asma, la edad avanzada, pacientes con inmunosupresión, por ejemplo, también como pacientes que tienen el uso de corticoides, anemia y pues otras condiciones hematológicas como la drepanocitosis y las hemoglobinopatías, que van a ser bastante características o que van a ser de importancia clínica para la infección de esta bacteria. Y pues en la progresión de la infección, que lo tenemos al lado derecho del esquema, pues ya una vez adherido el micoplasma, va a producir una serie de efectos sobre las células respiratorias. Primero va a causar una ciliostasis, es decir, va a detener el movimiento ciliar. ¿Esto qué va a hacer? Pues va a impedir la limpieza mucociliar, o sea, al no haber movimiento ciliar, pues va a hacer que se junte más moco y que sea más fácil la adherencia. Y esto además va a generar una respuesta inflamatoria local. Y pues finalmente esto causará un daño celular y una hemólisis debido a las toxinas y al estrés oxidativo que van a estar inducidas por el micoplasma. Y bueno, para complementar lo que va a ser la patogenia general que ya hemos visto, pues esta segunda imagen pues nos va a permitir observar con mayor detalle cómo es que Mycoplasma pneumonia afecta el tracto respiratorio inferior, que va desde la tráquea y bronquios hasta los alveolos. Y pues aquí se ve una comparación entre lo que va a ser el pulmón sano y el pulmón afectado. En la parte izquierda vemos la parte del alveolo sano, donde el epitelio bronquial y alveolar está íntegro. En contraste, a la derecha, pues observamos un pulmón que ya está afectado por bronconeumonía causada por Mycoplasma pneumonia. Y pues Mycoplasma pneumonia se va a adherir al epitelio respiratorio utilizando las adhesinas como la P1, que va a interrumpir, como ya hemos visto, la función mucocilar. Luego va a liberar el peróxido de hidrógeno y otras especies reactivas de oxígeno. Esto va a inducir el estrés oxidativo y el daño celular. Además, va a suprimir la apoptosis de células infectadas, lo que va a alargar el proceso inflamatorio. Después de este mecanismo va a haber una activación del sistema inmune y esta destrucción celular del epitelio pulmonar activará células dendríticas, macrófagos alveolares y células epiteliales que liberarán citocinas proinflamatorias como la interleucina 6, la interleucina 8 y la TNF-alfa, y pues estas citocinas van a reclutar neutrófilos que van a migrar a través del endotelio hacia el sitio de infección. Todo este proceso va a llevar a una inflamación significativa de lo que hace el epitelio, y esto puede causar algunas complicaciones como puede ser el edema, y esto se debe por el aumento de la permeabilidad vascular, un infiltrado inflamatorio y una formación del exudado alveolar. En esta tercera imagen podemos ver un resumen más molecular de los mecanismos de patogenicidad de Mycoplasma pneumonia, divididos en tres grandes bloques: adhesión, daño directo e inmunoevasión. Primero iniciamos con la adhesión.
Mycoplasma pneumonia utiliza varias adhesinas, ya lo sabemos, para unirse a receptores específicos del epitelio respiratorio, como los sialiglucoconjugados, proteoglicanos, sulfatados, fibronectina y la proteína EFU2. Esta unión con la célula huésped es esencial para iniciar con lo que es la infección. Por otra parte, tenemos al daño directo. Una vez adherido el micoplasma, este activa diversas vías como intracelulares del huésped. Principalmente estimula los receptores tipo TOL, como los TLR2 y los TLR6 en células epiteliales, lo que induce una producción de citocinas proinflamatorias como la interleucina 6, 8, TNF-alfa y la interleucina 1 beta. Produce moléculas como CARs, es decir, toxinas que aumentan la citotoxicidad y la inflamación. Además, genera especies reactivas de oxígeno, o también mejor conocidas como ROS, y peróxido de hidrógeno, dañando directamente a la célula. Además, puede inducir a la apoptosis a través de vías dependientes e independientes del sistema inmune. También tenemos lo que es la evasión inmune e inflamación. El micoplasma llega a tener mecanismos para evadir la respuesta inmune, como vemos aquí. Es capaz de cambiar sus antígenos de superficie para evitar el reconocimiento, ya lo veíamos anteriormente con la variación antigénica. Forma lo que son estructuras que interfieren con la fagocitosis, ya que algunas proteínas de Mycoplasma pneumonia interfieren con la acción del complemento, como la proteína MPN 372. Además, puede inhibir lo que es la acción de macrófagos mediante la señalización como la vía NF-κB, dificultando su eliminación. Así que decimos que en conjunto Mycoplasma pneumonia se adhiere con precisión a lo que es el epitelio respiratorio, produce toxinas y ROS que dañan directamente lo que es el tejido, estimula una respuesta inflamatoria, ya lo vemos, exagerada y evade el sistema inmune, prolongando así la infección. Por ello decimos que con esta última imagen complementamos el panorama de la patogenia general de Mycoplasma pneumonia, desde la adhesión hasta los efectos sistémicos que se muestran por qué es un patógeno clínicamente tan relevante. Bueno, y ahora vamos a hablar de las manifestaciones clínicas causadas por Mycoplasma pneumonia. Este patógeno respiratorio atípico va a afectar sobre todo a niños mayores, adolescentes, adultos jóvenes, y aunque muchas veces se puede presentar de forma leve, pueden dar síntomas bastante variados, tanto respiratorios como extrapulmonares. En cuanto a los síntomas generales, el paciente pues va a iniciar o suele iniciar con una fiebre, con fatiga, con náuseas y cefalea, que van a ser manifestaciones sistémicas comunes en la fase inicial de la infección. También pueden presentar artritis, sobre todo en niños, con dolor en las articulaciones de forma transitoria. Y uno de los síntomas más característicos de la infección por Mycoplasma pneumonia es la tos no productiva, o sea, una tos que es seca, va a ser persistente e irritativa, ya que muchas veces no va a mejorar con los tratamientos convencionales. A nivel respiratorio, además de la tos, puede haber disnea, hipoxemia, dolor pleurítico, traqueitis, bronquitis, neumonía y también incluso un derrame pleural. Este, Muchas veces el cuadro clínico, aunque al principio puede parecer leve, pero al final se puede ir complicando y lo podemos ir viendo si tomamos, por ejemplo, una radiografía, ya que podemos observar infiltrados más llamativos de lo que uno esperaría de estos síntomas. Por eso es que se le llama neumonía típica. Además del sistema respiratorio, pues esta bacteria puede causar manifestaciones dermatológicas como el eritema multiforme, que van a ser lesiones en la piel con aspecto en diana, y incluso puede progresar a un síndrome de Stevens-Johnson, que va a ser una complicación que va a afectar este o que va a tener una afectación mogocutánea. A nivel neurológico, pues puede haber
tanto como confusión, delirios, estupor, y ya hablando de casos más graves, puede producir hasta un coma. Aunque son bastante raras estas manifestaciones, pues nos podrán indicar un posible compromiso del sistema nervioso central, como encefalitis en ese tipo de infecciones por micoplasma. También puede afectar el sistema cardiovascular, provocando una miocarditis o pericarditis, lo cual es también poco frecuente, pero pues si se llega a estos extremos, pues puede ser muy grave, ¿no? Se debe sospechar si el paciente presenta dolor torácico, palpitaciones o alteraciones al momento de verlo en un electrocardiograma. Y pues también puede causar anemia hemolítica relacionado con la formación de anticuerpos fríos que pueden destruir glóbulos rojos, y esta pues se puede presentar como una manifestación inmunológica importante. Y pues ya finalmente también tenemos al aparato auditivo, ya que Mycoplasma pneumonia puede provocar una meningitis ampollosa, que va a ser una inflamación del tímpano con una formación de ampollas visibles al otoscopio. Y pues esta va a ser una de las pocas bacterias que podemos ver que da esta presentación clínica. El diagnóstico de Mycoplasma pneumonia combina herramientas clínicas, serológicas y radiológicas y, por supuesto, microbiológicas, dada la complejidad para su aislamiento y la similitud clínica con otras neumonías atípicas. Desde el punto de vista serológico, se puede detectar anticuerpos específicos, principalmente IgM, que suelen elevarse en fases agudas de la infección. La confirmación serológica más fiable se logra mediante la demostración de la seroconversión, que implica la comparación de dos muestras de suero tomada con al menos 15 días de diferencia, observando un aumento significativo en los títulos de anticuerpos. Aunque actualmente las técnicas de amplificación de ácidos nucleicos, especialmente, bueno, ya sabemos la reacción de cadena de la polimerasa, o PCR, se ha convertido en uno de los métodos más importantes y rápidos para la identificación directa del material genético de la bacteria en muestras respiratorias, aumentando así la sensibilidad y especificidad del diagnóstico. Desde el punto de vista clínico, la presentación orientadora suele incluir una tos seca, persistente, cansancio que puede prolongarse por más de 2 semanas. El cuadro clínico es similar al de otras neumonías atípicas, lo que lo hace, pues, precisamente muy indispensable el apoyo de pruebas complementarias. Además, la radiografía de tórax típicamente muestra un infiltrado para guiar con patrón peribronquial, que puede ser uni o bilateral, además de en un 20 a 25% de los casos se observan derrames pleurales, que en ocasiones el patrón reticuloundular se limita a un solo lóbulo inferior, que son características, pues bueno, ya lo desglosaremos un poquito más adelante, pero pues son características que ayudan a orientar el diagnóstico y por supuesto el cultivo de Mycoplasma pneumonia es posible, ya lo vimos, pero es muy exigente. Requiere medios especiales enriquecidos como el medio PPLO, que contiene suero, glucosa y condiciones estrictas de temperatura, pH y esterilidad, además que el crecimiento es muy lento, pudiendo tardar desde hasta 7 a 21 días, lo que limita pues, su utilidad clínica en la práctica diaria. En el diagnóstico por imagenología de Mycoplasma pneumonia, la radiografía de tórax se convierte en una herramienta muy importante para orientar lo que es la sospecha clínica, aunque debemos decirlo, no es específica para esta infección. El hallazgo más común es un infiltrado heterogéneo y poco denso que se observa con un patrón de vidrio deslustrado o vidrio esmerilado, que este infiltrado suele localizarse próximo al hilo pulmonar con una predilección por los lóbulos inferiores. Un hallazgo muy característico, aunque repetimos, no exclusivo, es la presencia de un infiltrado retículo nodular, que es decir, un patrón fino con pequeñas opacidades nodulares y líneas entrecruzadas, que generalmente se limitan a un solo lóbulo inferior.
Además, este patrón radiológico refleja la inflamación intersticial y la infiltración celular característica de la neumonía típica causada por Mycoplasma pneumonia. Sin embargo, debido a estos signos pueden confundirse con otras infecciones virales o bacterianas y por lo tanto es fundamental integrar estos datos con la clínica y otros estudios diagnósticos, pues con el fin de confirmar este tipo de infección. Bueno, ahora en el diagnóstico serológico de Mycoplasma pneumonia se van a emplear diversas técnicas para detectar la respuesta inmunitaria del huésped frente a la infección. Principalmente lo que estaremos buscando va a ser la presencia de anticuerpos específicos como IgG o IgM. Una de las técnicas clásicas va a ser la fijación del complemento de la fracción Fc, que va a detectar anticuerpos de tipo IgG e IgM, y esta prueba va a indicarnos si el organismo pues, ha producido esas defensas. Si las ha producido, pues va a ser una característica clave de que estamos bajo la infección de Mycoplasma pneumonia. Otra técnica importante va a ser la aglutinación pasiva, que utiliza un soporte como látex o gelatina sobre el cual se van a mezclar antígenos específicos de Mycoplasma pneumonia. Igual, pues va a detectar anticuerpos IgG e IgM, y también va a permitirnos su cuantificación, ¿no? Y pues también otro diagnóstico serológico muy importante, pues va a ser el PCR, que va a ser la reacción en cadena polimerasa. Y pues esta pues se ha consolidado como una herramienta bastante fundamental, ya que detecta directamente el material genético de la bacteria, y pues su utilidad es especialmente alta en las primeras fases de la infección, incluso antes de que se produzca una respuesta serológica, ¿no? Hablando de anticuerpos. Y también tenemos técnicas como la enzimo-inmunoanálisis, que van a ser muy sensibles y también van a permitir la detección cualitativa y cuantitativa de anticuerpos de IgM y IgG. Y pues algunas presentaciones de soporte de membrana van a facilitar determinaciones rápidas y confiables para el diagnóstico. Como otros métodos de diagnóstico tenemos el cultivo de Mycoplasma pneumonia, que va a ser una técnica diagnóstica que, aunque va a ser poco práctica en la mayoría de los casos por su lentitud y aparte por la complejidad de pues va a seguir siendo el método definitivo para confirmar la presencia del microorganismo. Para su cultivo, pues se utilizan principalmente medios libres de células, como el medio SP4, que pues están diseñados para evitar el crecimiento excesivo de otros patógenos que podrían interferir en el aislamiento de esta bacteria. Además, pues tenemos que suplementarlo con antibióticos betalactámicos para inhibir bacterias contaminantes, ya que Mycoplasma pues naturalmente va a resistir a estos antibióticos por carecer de pared celular, entonces pues es ideal usarlo como un suplemento, ¿no? También se va a añadir un agente antifúngico para evitar el crecimiento de hongos y que no se contamine el cultivo. Y pues la incubación debe ser prolongada, generalmente entre 4 días y varias semanas, debido a que otra desventaja de este método diagnóstico es que va a tardar mucho el crecimiento de Mycoplasma pneumonia, va a ser muy lento y va a exigir condiciones específicas, tanto de temperatura, pH y esterilidad. En estas placas de agar, las colonias de Mycoplasma pneumonia van a ser pequeñas y van a presentar lo que ya hemos dicho, la apariencia granulada de huevo frito cuando se observan con la lupa estereoscópica, no a simple vista, porque pues se necesita este tipo de medios para poder observarlo bien. A pesar del valor que tiene este diagnóstico, que nos puede dar un tratamiento ya definitivo, al saber de qué bacteria estamos hablando, es verdad que la demora en el crecimiento va a limitar su uso en la práctica clínica, por lo que el cultivo pues, solamente se reserva a estudios de investigación.
El tratamiento de las infecciones respiratorias causadas por Mycoplasma pneumonia ha sido un tema de debate debido a que la mayoría de los casos estas infecciones son leves y autolimitadas, es decir, que pueden resolverse sin la necesidad de una terapia antibiótica. No obstante, la administración de antibióticos ha demostrado reducir lo que es la duración de los síntomas respiratorios y mejorar la evolución clínica, específicamente en pacientes con ya sea síntomas prolongados o complicaciones. Es importante destacar que, ya vemos, Mycoplasma pneumonia es resistente a los antibióticos betalactámicos, ya lo mencionábamos desde un principio. Esto pues como las penicilinas y cefalosporinas, ya que, ¿por qué? Porque carece de lo que es la aparato celular, que pues, principalmente este es el blanco de estos medicamentos. Y por otro lado, la bacteria es sensible a otro grupo de antibióticos que actúan sobre la síntesis proteica o el metabolismo bacteriano. Entre ellos destacan los macrólidos, por ejemplo, la acitromicina, que se administra en adultos con una dosis inicial de 500 miligramos el primer día, seguida de 250 miligramos diarios durante los siguientes 4 días. Las tetraciclinas, como la doxiciclina, que se administran a razón de 100 miligramos cada 12 horas durante 7 a 10 días. Y finalmente, las fluoroquinolonas, que también son efectivas, aunque se pueden reservar para casos específicos en pacientes con contraindicaciones a los macrólidos o las tetraciclinas. Ya, bueno, de manera de resumen, decimos que la elección del tratamiento debe basarse en lo que es la gravedad clínica, a la presencia de factores de riesgo y, por supuesto, la sensibilidad antibiótica. Considerando que siempre la resistencia natural del microorganismo, pues es justamente a los betalactámicos. Y bueno, y hablando de lo que va a ser la prevención, pues tenemos que se va a basar en medidas generales que van a disminuir el riesgo de contagio y van a fortalecer el sistema inmunológico. En primer lugar, pues va a ser fundamental lavarse las manos con frecuencia, especialmente después de estar en contacto con superficies potencialmente contaminadas, pero sobre todo con personas enfermas, ¿no? Para evitar la transmisión por vómitos. Se recomienda también evitar el contacto cercano con personas que presenten síntomas de estas afecciones respiratorias, ya que la bacteria se va a transmitir principalmente a través de gotículas en el aire, generadas ya sea por la tos o el estornudo. Además, otros métodos de prevención, pues va a ser el no fumar. Esto es crucial ya que el tabaquismo va a debilitar las defensas del sistema respiratorio y pues nos compromete más a la función y a la facilitación de la colonización de los agentes infecciosos, ¿no? Y en situaciones donde se está en contacto con grupos numerosos o en ambientes cerrados, también es aconsejable usar mascarilla para reducir la exposición a estas gotículas potencialmente infectantes. Y bueno, por último, aunque no existe todavía una vacuna específica contra Mycoplasma pneumonia, es importante mantenerse al día con las vacunas que son recomendadas, que protegen al sistema respiratorio y disminuyen la carga de otras infecciones. Por ejemplo, la vacuna contra la influenza, la gripe, que reduce el riesgo de coinfecciones y complicaciones respiratorias. Más recientemente, la vacuna contra el COVID-19, que va a protegernos frente a complicaciones respiratorias graves y va a mejorar la respuesta inmunitaria en general. Y una vacuna antineumocócica, que va a prevenir infecciones por Streptococcus pneumoniae y va a ayudar a reducir la carga global de neumonías. Y pues estas medidas van a ser esenciales para minimizar la incidencia y la severidad de infecciones respiratorias, incluyendo, por supuesto, las causadas por Mycoplasma pneumonia. Finalmente, respecto al artículo, nosotros traemos a la mesa que, según la investigación publicada por el Departamento de Microbiología, Inmunología y Genética Molecular de la Universidad de Texas, titulada La toxina CARS de Mycoplasma pneumonia aprovecha el pH ácido endosómico de la célula huésped y la bomba de protones ATPasa vacular para ejecutar sus actividades biológicas. Aquí, más que nada, los investigadores encontraron que esta toxina aprovecha una característica clave del ambiente intracelular, es decir, el pH ácido de los endosomas. Sin embargo,
Bueno, ahora lo explicaremos de una forma más detallada seguido de esto. El objetivo principal de este estudio pues fue comprender de manera detallada cómo la toxina CARS de Mycoplasma pneumonia interactúan con los compartimentos intracelulares del huésped, centrándose especialmente en el papel que desempeñan dos elementos clave en su mecanismo de acción: el pH ácido de los endosomas y la ATPasa vacular que dependiente de protones o V-ATPasa. En otras palabras, los investigadores pues, se propusieron a determinar si estos factores intracelulares son requisitos esenciales para que la toxina CARS ejerza su función biológica, que bueno, incluye su entrada en la célula, activación, tráfico intracelular y posterior la inducción del daño citotóxico e inflamación. Y bueno, como objetivo del estudio, los autores se propusieron en analizar en profundidad cómo es que la toxina CARS de Mycoplasma pneumonia interactúa con el entorno intracelular del huésped, particularmente con lo que van a ser las vesículas endosómicas, considerando tanto el pH ácido intracelular como el potencial eléctrico transmembrana. Para lograrlo, utilizaron no solo la toxina CARTS en su forma completa, sino también versiones mutadas y truncadas, es decir, fragmentos y variantes modificadas genéticamente con el fin de identificar cuáles regiones específicas de la toxina son las responsables de su translocación y de su internalización. Además, el estudio evaluó el impacto de algunos fármacos que pueden alterar el pH intravesicular y el gradiente de potencial eléctrico, como los medicamentos que inhiben la BATPasa o los que neutralizan el ambiente ácido. Estos compuestos, que los vamos a ir viendo después, qué tipo de compuestos son, pues permitieron observar si dichas condiciones son realmente necesarias para que la toxina CARS logre penetrar al citoplasma y poder desplegar su actividad biológica, ¿no? Su actividad tóxica. Bueno, ahora hablando de lo que va a ser la vía de entrada, tenemos que las toxinas bacterianas que poseen actividad ADP ribosilante, como lo va a ser la toxina CARS del Mycoplasma pneumonia, suelen seguir un patrón común de lo que va a ser la entrada, la internalización dentro de lo que van a ser las células del huésped. Estas toxinas en su forma inicial van a ser sintetizadas y van a ser secretadas por la bacteria como precursores inactivos. O sea, ¿a qué me refiero? Que no van a ser tóxicas inmediatamente, sino que van a requerir de un procesamiento que se va a dar dentro de las células para adquirir su función patogénica. Por lo tanto, el mecanismo por el cual se van a activar, pues va a implicar la internalización de la toxina por medio de endocitosis y pues este proceso se va a dar mediante la membrana plasmática que forma vesículas que van a introducir esta toxina al citoplasma. Una vez dentro, la toxina va a entrar en contacto con los compartimientos intracelulares. Primero va a estar en contacto con el endosoma y en estos ambientes se van a dar las condiciones adecuadas para su activación, como vamos a estar viendo en el artículo. Una de las características clave va a ser el pH ácido y la presencia de enzimas específicas o también cambios conformacionales que van a estar inducidos por el entorno. En el caso específico, hablando de la toxina CARTS, este estudio, bueno, demostró que el procesamiento endosomal pues, va a ser crucial para la activación. Es decir, que se necesita pasar obligatoriamente por el endosoma para poder activarse y translocarse a lo que va a ser el citosol, donde se va a llevar a cabo su actividad ADP ribosilante. Esto va a alterar las funciones celulares como la respuesta inmune y sobre todo lo que va a ser la integridad epitelial de las células pulmonares. Y bueno, ya hablando de
más acerca de la vía de entrada, tenemos un concepto clave que va a ser la secuencia Kellett. La secuencia Kellett fue otro hallazgo que es clave en este estudio, fue la identificación de esa secuencia peptídica en la toxina CARTS, y pues esta secuencia, conocida como secuencia Kellett, va a estar formada por 5 aminoácidos, y esto lo va a convertir en un pentapéptido y va a estar funcionalmente activo. La función que tiene esta secuencia básicamente es que va a actuar como una especie de etiqueta de direccionamiento intracelular. Por lo tanto, pues significa que le va a permitir a la toxina seguir una cierta ruta de forma retrógrada, en el que le va a permitir moverse desde los compartimientos iniciales de entrada, como vemos en la imagen, hacia ya los compartimientos más profundos dentro de la célula del huésped, ¿no? Que va a pasar por el endosoma, por el retículo, el aparato de Golgi, retículo endoplasmático, y este trayecto pues va a seguir el siguiente principio, que es que la toxina va a ser internalizada por endocitosis y va a entrar al endosoma. Posteriormente, gracias a la presencia de esta secuencia, va a ser ya redirigida al aparato de Golgi y ya al retículo endoplasmático. Este tráfico retrógrado del endosoma al aparato de Golgi y luego al retículo endoplasmático va a ser esencial, porque precisamente en el retículo endoplasmático es donde la toxina va a activar su forma estructural y va a adquirir la capacidad de ejecutar su actividad citotóxica. Sin esta secuencia, la toxina pues no va a poder alcanzar el retículo endoplasmático, que es como su meta, y por lo tanto va a perder su capacidad patogénica. De ahí que podemos considerar a la secuencia Kellett como un determinante indispensable para lo que va a ser el factor de virulencia de Mycoplasma neumonía. Entonces ya después, una vez que ya la toxina CARTS ya logra ingresar a la célula y se dirige ya después a través de la vía endosoma, después al aparato de Golgi y ya al final hasta el retículo endoplasmático, ahí no se va a activar aún. De hecho, su activación va a ser un paso clave para que éste pueda ejercer su efecto tóxico. El proceso de activación va a ocurrir en dos etapas que van a ser principales. Primero va a haber un corte proteolítico y después de ese corte va a haber una reducción del enlace disulfuro. Con el corte proteolítico, se va a llevar a cabo dentro del endosoma o el retículo endoplasmático, y pues va a consistir en la escisión precisa de la toxina en lo que van a ser dos dominios funcionales. Un dominio que lo vamos a llamar como N-terminal, que va a poseer la actividad ADP ribosilante, y otro dominio que va a ser el dominio C-terminal, que ya va a ser el responsable del efecto vacuolizante, ¿no? De la producción de vacuolas. Y pues a pesar de que estos dos dominios ya estén físicamente separados por el corte, todavía van a permanecer unidos químicamente, por lo que va a ser un enlace disulfuro, específicamente dos residuos que van a ser hechos por cisteína, ubicados en la posición 230 y 247 de esta secuencia. El enlace disulfuro primero se tiene que reducir, se tiene que romper para que al final los dominios puedan funcionar de manera independiente. Y es por eso que este paso le va a generar a la toxina que se active y le va a dar esa propiedad tóxica. Y ya una vez activado, pues los efectos se van a manifestar por separado, ya que el dominio ADP ribosilante va a inhibir lo que son las proteínas esenciales del huésped. Por ejemplo, tenemos al factor de elongación F2, que va a bloquear la síntesis proteica y va a comprometer la viabilidad celular. Pero por otra parte tenemos lo que es el dominio vacuolizante, que va a inducir la formación, como ya lo he dicho, de vacuolas en el citoplasma. Y ya pues esto va a alterar la arquitectura celular y va a generar un daño estructural de la célula. Y en conjunto, estos dos mecanismos van a cooperar para generar lo que es la inflamación, y esa propia inflamación va a generar la disfunción epitelial, el daño tisular, y esto va a explicar
en sí lo que es la patogénesis de la Mycoplasma neumonía en el sistema respiratorio. Como parte del estudio también se evaluaron distintos mecanismos que podrían interferir con la actividad de la toxina CARS con el objetivo de entender mejor su ruta intracelular y sus puntos vulnerables. Estos mecanismos se centraron en dos aspectos clave: la acidificación endosomal y el transporte retrógrado hacia el retículo endoplasmático. Primero, tenemos la inhibición de la acidificación endosomal, ya que, bueno, en primer lugar, se probó la capacidad de ciertas sustancias para impedir la acidificación del endosoma, que, bueno, una condición esencial para la activación de CARS. Esto, pues, más que nada, pues, justamente incluyeron el cloruro de amonio y la concamicina, un inhibidor específico de la bomba de protones vacular, es decir, la ATPasa o VATPasa. Ambos agentes pues, aumentan lo que es el pH intravesicular, es decir, alcalinizan el ambiente dentro del endosoma y esto interfiere directamente con lo que es el entorno ácido requerido para que se lleve a cabo el procesamiento y activación de la toxina. Como resultado, aquí se bloquea la formación de vacuolas en las células y se inhibe el efecto citotóxico de CARS. En segundo lugar, tenemos el bloqueo del transporte retrógrado. Aquí, bueno, más que nada se exploró cómo puede bloquearse la ruta de transporte retrógrado que lleva a la toxina desde el endosoma hacia el retículo endoplasmático. Aquí, bueno, se utilizan compuestos como la monensina y la brefelina A, los cuales alteran el tráfico vesicular intracelular. Aquí, bueno, la monensina interfiere con lo que es el transporte entre los compartimientos, mientras que la brefelina A actúa sobre el aparato de Golgi, impidiendo que las proteínas lleguen al retículo endoplasmático. Esto, pues al aplicar esta sustancia, se demostró que la toxina CARS no alcanza su destino final y por lo tanto no puede activarse ni ejercer su función citopáctica. Finalmente, aquí pues se evaluó lo que es un enfoque más específico, la mutación del motivo Kellet, que recordemos que, pues bueno, esta secuencia de 5 aminoácidos funciona como una etiqueta que dirige lo que es la toxina hacia el retículo endoplasmático. Al mutar esta secuencia, se anuló esta función de direccionamiento y con ello, pues bueno, la toxina quedó atrapada en el compartimiento anterior y ahora sin la posibilidad de ser activada y, por supuesto, ni ejercer la toxicidad. Bueno, ya hablando también de otros mecanismos de bloqueo, tenemos que uno de los principales hallazgos del estudio se centró en el papel crítico que desempeña la bomba de protones vacuolar o la BATPasa en lo que va a ser la activación intracelular de la toxina CARTS. Esta bomba va a ser la responsable de acidificar los compartimientos endosomales, lo que va a dar, o sea, es un paso esencial para que la toxina despliegue su efecto tóxico. La toxina CARTS necesita un ambiente ácido para que se puedan llevar a cabo estos procesos de corte proteolítico y que se puedan dar esta reducción de enlaces disulfuro que después van a activar a sus dominios funcionales, principalmente el dominio vacuolizante. Y para evaluar esta dependencia, los investigadores de este artículo utilizaron dos inhibidores específicos de la BATPasa, que es la bafilomicina y la concanamicina, y estos fármacos interfieren directamente con la actividad de esta bomba de iones, impidiendo lo que va a ser el ingreso de protones al interior del endosoma y pues va a bloquear la acidificación endosomal. Después en los resultados se dio a conocer que la aplicación de estos fármacos bloqueó totalmente la formación de vacuolas inducidas por la toxina CARTS, demostrando que la vacuolización celular, uno de los principales efectos patogénicos, ¿no?, de los factores de virulencia que tiene esta toxina, depende estrictamente de la acidificación generada por la bomba BATPasa.
Por lo tanto, pues fue bastante importante detectar que este bloqueo solo afecta las funciones de la BATPasa, no afecta otras funciones celulares de manera directa. Por lo tanto, pues se confirma que la aplicación o la inhibición de esta bomba de protones pues es un blanco clave y necesario para que la toxina CARTS pues no cumpla su función tóxica. Además, uno de los aportes más importantes de esta investigación es haber dilucidado por primera vez el mecanismo molecular mediante cual la toxina CARS de Mycoplasma pneumonia induce lo que es la vacuolización en la célula del huésped antes de este estudio. Pues bueno, aquí se sabía que la toxina producía vacuolas citoplasmáticas, pero no se conocían con precisión qué factores intracelulares eran necesarios para ese efecto. Aquí, más que nada, los autores lograron demostrar de forma clara que la bomba de protones vesicular VATPasa es esencial para la vacuolización, ya que esta enzima acidifica los compartimentos endosomales, creando un ambiente adecuado para que la toxina CAR se active y ejecute sus funciones biológicas. Y bueno, mediante la aplicación de inhibidores específicos como la bafilomicina y la concanamicina, se observó una abolición total de la vacuolización inducida por CARS, lo que confirmó que la VT-ATPasa es un paso crítico para la vía de activación de esta toxina. Además, este estudio descartó la participación de otras bombas de protones intracelulares, como la bomba sodio-potasio ATPasa, o la ATPasa F1, F0 mitocondrial, lo que proporciona más que nada una especificidad al hallazgo. Y bueno, ya en conclusión, pues este estudio aporta lo que es evidencia contundente sobre el mecanismo celular que permite la activación y la función de la toxina CARTS de Mycoplasma pneumonia. Se identificó que la vacuolización, un efecto clave de la toxina en las células huésped, depende específicamente de la actividad de la bomba de protones vacuolar, la BATPasa, y el uso de inhibidores farmacológicos selectivos permitió demostrar que otras bombas de iones como la bomba sodio-potasio y la ATPasa mitocondrial no participan en ese proceso o no se ven afectadas. Por lo tanto, subraya o le damos más importancia a la exclusividad que posee la bomba de protones BATPasa. Los hallazgos que se dieron en este artículo no solo pueden ampliar nuestro conocimiento sobre la patogénesis molecular de Mycoplasma pneumonia, sino que también pues se dan nuevas estrategias terapéuticas que ya pueden estar orientadas a bloquear la acción de la toxina CARTS, que es un potencial tóxico para reducir el daño celular y mejorar el manejo clínico de estas infecciones causadas por esta bacteria. Así, pues, en general y en modo de conclusión, esta investigación, pues, representa ya un avance significativo en las implicaciones directas en el desarrollo de tratamientos más específicos y efectivos para las infecciones respiratorias atípicas. Con esto concluye nuestra presentación sobre Mycoplasma pneumonia. Agradecemos mucho su atención y tiempo y estamos abiertos a cualquier pregunta o comentario que tenga. Muchas gracias, doctor, y hasta luego.